Hola, en este video vamos a desarrollar algunos ejercicios para que se quede asentada ya la idea de operaciones con conjuntos. Yo he elaborado dos ejercicios donde en uno aparece un gráfico y en el otro tenemos conjuntos que están determinados, uno por extensión y los otros por comprensión. De esos conjuntos vamos a desarrollar algunas operaciones que también están establecidas en esta parte. En el primer caso tenemos un gráfico donde aparece el conjunto que está pintado de verde, que es el conjunto universal, es el que tiene todos los elementos. Y dentro de él está el conjunto A, cuyos elementos son A, B, C, D y E. El conjunto B, cuyos elementos son D, E, F, G, H. Y el conjunto C, cuyos elementos son C, I y J. Fuera de los tres conjuntos tenemos los elementos K y L, que pertenecen al conjunto universal. Y eso hay que tomarlo en cuenta cuando se haga o se desarrolle la operación de complemento. Primero, vamos a ver la operación de A unión C. Cuando hablamos de unión, recordando el video anterior, la unión es tomar todos los elementos, o sea, todos los elementos de A y todos los elementos de C. En este caso, los elementos de A son A, B, C, D y E. Ahora, los elementos del conjunto C. Me doy cuenta que aparece nuevamente C, ya no es necesario colocarlo. Ahora sí colocamos I, J. Y con eso hemos terminado y hemos finalizado la unión de A con C. Ahora, me piden determinar la unión de B con C. Cuando hablamos de la unión de los dos conjuntos, eso no significa que los conjuntos tienen que estar enlazados como A y B, sino que debo tomar los elementos de ambos conjuntos, así estén disjuntos o separados, como aparece en el gráfico. En este caso, tomamos todos los elementos de B, que son D, E, F, G y H. Y todos los elementos de C, ¿dónde están? C, I y J. Eso correspondería entonces a la unión de B con C, es tomar todos los elementos. Así los conjuntos estén disjuntos o separados, se toman todos los elementos. Pasamos a otra operación, a la intersección. En el caso de la intersección hay que recordar que la intersección determina que hay que considerar los elementos que son comunes, o sea que son para ambos conjuntos. En el caso de A y B, los elementos que son comunes o que son para ambos son D y E. Y eso lo vamos a colocar acá, D y E. Y no hay más elementos. Eso significa que estos elementos corresponden a la intersección de esos dos conjuntos. Ahora, me piden la intersección de B con C. Gráficamente me doy cuenta que no tienen ningún elemento en común, o sea, no hay un elemento que compartan ambos, no hay elementos. Entonces, por lo tanto, como no hay elementos comunes para B y para C, eso simplemente se queda expresado de esta forma, totalmente vacío. Otra manera, otra forma, es utilizando el símbolo phi, o sea, también de esta manera estamos indicando que no hay elementos comunes para B y C. Tenemos ahora la diferencia, elementos de A que no aparecen en C. Fíjense que la diferencia es elementos de A que no aparecen en C. Siempre hay que tomar como referencia el primer conjunto. ¿Qué elementos de A no se encuentran dentro del conjunto C? Y si tú ves el gráfico, acá tenés el elemento A, el elemento B, el elemento D y el elemento E. Son todos los elementos de este conjunto que no están en C. Y eso sería la diferencia. Otro ejemplo, C menos D. ¿Qué cosa tiene C que no tenga B? ¿Qué cosa o qué elementos tiene este conjunto que no aparecen ahí? Y en este caso son todos, ¿no? Sería C, I y J. Todos los elementos de C no aparecen dentro del conjunto B, por lo tanto eso sería la diferencia. Ahora, nos vamos a complemento. Fíjense acá, nos piden hallar el complemento del conjunto B y hay que tener en cuenta algo muy importante sobre esta operación. El complemento del conjunto son todos los elementos que están fuera de él, pero está dentro del universo. Quiere decir que los elementos que están fuera de B, si tú te das cuenta, son todos los que estoy señalando así,
son todos estos. Entonces los elementos que están fuera de este conjunto son A, B, C, I, J, K y L. Eso sería el complemento del conjunto B. Este sería su complemento. Otro ejemplo más. Complemento del conjunto A. Fíjate el conjunto A, el que está con azul, y fíjate qué elementos están afuera. Estos elementos son los que están afuera. Todos estos elementos son los que están afuera. Entonces vamos a indicarlos acá en el conjunto. Tenemos, por ejemplo, F, G, H. También tenemos I, J, K y L. Con eso hemos determinado el complemento de esos dos conjuntos. Y para finalizar esta primera parte, acá tenemos una operación combinada, unión y diferencia. Siempre se comienza con la operación, en este caso, que está agrupada o entre paréntesis. Primero determinamos la unión de A con C. La unión de A con C ya lo tenemos acá, fíjense, son todos estos elementos, los voy a colocar acá. A, B, C, D, E, I y J. Ya, esa es la unión de A con C. Menos todos los elementos del conjunto B. Estos son los elementos del conjunto B. Vamos a colocarlos D, E, F, G y H. Entre ambos conjuntos hay que establecer la diferencia. Recordando qué cosa es diferencia. Diferencia son los elementos del primer conjunto, o sea, de este que estoy señalando, que no se encuentran acá. ¿Qué elementos son? Vamos a darnos cuenta que el A no se encuentra ahí, lo colocamos en este lado. La B tampoco se encuentra acá, lo colocamos acá en la diferencia. La C tampoco se encuentra acá, lo colocamos en este lado. En cambio la D y la E sí se encuentran acá, entonces no lo vamos a poner. La I también lo colocamos porque no se encuentra en el segundo conjunto. Y por último la J. Esa sería la respuesta de esta operación, y teniendo en consideración que acá hemos desarrollado dos operaciones al mismo tiempo, ¿no? Este es un ejercicio bastante básico, pero fíjense que hemos empezado primero con la unión y después con la diferencia. Ahora, tenemos acá otro tipo de ejercicio donde ya los conjuntos, en el primer caso aparecen los elementos y en el segundo están determinados por comprensión. Entonces lo primero que hay que hacer es, aquellos que están determinados por comprensión, hay que determinarlos por extensión. Acá me dicen que X está entre 2 y 10. Fíjense que no hay signo igual. No hay signo igual. Eso significa que el 2 y el 10 no lo debo tomar en cuenta. Solamente aquellos que están entre 2 y 10. Aparte deben ser naturales. Acá lo dice. Esta X debe ser un número natural. También me doy cuenta que la X que aparece acá es la forma de los elementos. Y es la misma que vamos a encontrar en este intervalo, porque así se denomina esta expresión, en este intervalo, de acuerdo a las condiciones que hemos mencionado. Entonces, valores de X entre 2 y 10 que son naturales. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya tenemos el conjunto N por extensión. Ahora, en cambio en el conjunto P, si tú te das cuenta, acá aparece el signo igual. Quiere decir que este valor de X toma el valor de 1 y toma el valor de 6. ¿Por qué? Porque X es un número natural. Al ser un número natural quiere decir que va a tomar el 1 y el 6. Además, al inicio tenemos 2X. Este 2X indica la forma de los elementos del conjunto P. A diferencia del caso anterior, acá lo que vamos a hacer es una tablita, donde primero vamos a colocar los valores de X que son naturales. En este caso 1, del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá lo tienen. Y ahora, ¿qué hacemos con estos valores? Tenemos que reemplazar en la expresión que tenemos al inicio. Quiere decir que este 1 se reemplaza en este lado y se multiplica por 2. 2 por 1, 2. El siguiente valor es 2. 2 por 2, 4. El siguiente valor de X es 3. 2 por 3, 6. Tenemos acá 8, 10
y 12. Estos son los elementos del conjunto P, determinados por extensión. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Muy bien, y con esto ya con los conjuntos determinados por extensión, el conjunto N, el conjunto P y ya al inicio el conjunto M, vamos a poder hallar las operaciones que me piden en este lado. Primero, N intersección P. Recuerden que la intersección son los elementos comunes. A ver, elementos comunes de N y P serían 4. Muy bien. También tenemos al 6. También tenemos al 8. Y no hay otro elemento más. Esa sería la intersección de N y P, los elementos que son comunes a estos dos conjuntos 4, 6 y 8. Ahora vamos a calcular M menos P. M son los elementos que están arriba y como es el primer conjunto, tengo que fijarme qué elementos de M no están en P. Vamos a ver. El 9 no está en P, lo tomo en cuenta. El 10 sí está en P, no lo considero. El 11 no está en P, sí lo tomo en cuenta. Y por último el 12 sí está en P, no lo tomo en cuenta. Por lo tanto, esta sería la diferencia de M menos P. Con esto hemos explicado básicamente lo que son operaciones con conjuntos en dos casos bien determinados. Problema con gráfico y problema donde tenemos conjuntos por extensión y por comprensión. En otro video ya haremos problemas un poquito más elaborados y que complementarían este tema de operaciones con conjuntos. Nos vemos.